El concepto de graduación creado por el CAT y la OCDE es utilizado cuando un país avanza a la categoría de país de renta media o país de renta media alta, es decir, cuando dejan de ser países prioritarios para el CAT, son países que dejan de recibir flujos de AOD. ¿Esto qué implica? Implica que dichos países deben endeudarse externamente sin ningún tipo de beneficios y a unas tasas de interés mucho más altas, porque ya no son preferenciales. Su gran reto es ser de nuevo atractivos para los países donantes a nivel mundial. Los países graduados se enfrentan 4 trampas que obstaculizan que puedan continuar con un adecuado desarrollo. Estas trampas son: la trampa de la gobernanza hace referencia a la falta de consolidación y legitimidad de las instituciones públicas en un país. En los PRM recién graduados se materializan la fragilidad institucional y las crisis de gobernanza en estos países. Tal es el caso de Colombia, que a diferencia del promedio de los países de la OCDE con un 75% de acceso a educación media superior, en Colombia ese porcentaje no supera el 42%. La trampa de la deuda hace referencia a que los países recién graduados no poseen aún la capacidad de suplir las necesidades de su población con su presupuesto propio, lo que genera que constantemente se endeuden externamente, siendo propensos a caer en una crisis de la deuda. Los PRM de América Latina y su sobreendeudamiento debido a la pandemia de la COVID-19 son el gran ejemplo. Trampa productiva. A pesar de que estos países ahora sean catalogados como PRM, aún no han logrado desarrollar su capacidad de financiar programas de reconversión productiva, por lo que no poseen los mecanismos para cambiar sus medios de producción. La trampa ambiental hace referencia a las consecuencias del afán por el desarrollo de los nuevos graduados, lo que genera que se conviertan en depredadores del medio ambiente a cambio de continuar en la vía del desarrollo. En América Latina, por ejemplo, la expansión de los pastos para usos comerciales causó la pérdida de al menos un tercio de los bosques de todos los países, excepto en el Perú. En la década de los años 60 nos encontramos que el paradigma dominante es el de entender la cooperación internacional como desarrollo económico. Eso indica que el criterio de clasificación y medición de los países en desarrollo se da con base en su Producto Interno Bruto per cápita. Nos encontramos en un contexto geopolítico de Guerra Fría, el cual deja entender que la ayuda no se proporciona con motivos de beneficiar a los países receptores, sino de mantener los bloques capitalista y socialista a través de un enfoque de ayuda asistencialista y no de cooperación. Se evidencia el fenómeno de la ayuda ligada. En esta época también se desarrolla todo un marco institucional por parte de los países donantes que se encargará específicamente de los temas de cooperación. Algunos ejemplos son la USAID en los Estados Unidos o el GTZ en Alemania. En esta década se considera como paradigma el enfoque de desarrollo humano del PNUD. Esto conlleva que el ser humano se convierta en el eje central de la cooperación. El índice de desarrollo humano se vuelve el nuevo referente de clasificación y medición de los niveles de desarrollo de los países del tercer mundo, sin dejar de lado el Producto Interno Bruto per cápita. Eso se debe en parte al activismo diplomático que desarrolló la ONU, con el que busca una mirada más multidimensional del problema del desarrollo en estos países. Ejemplos de este activismo se ven reflejados en cumbres como la realizada en Beijing, China, sobre género y derechos de la mujer, o la cumbre de Río, en la cual se discutieron temas referentes al cambio climático. Pero también hay trabajos como el publicado por el economista indio Amartya Sen, conocido como enfoque de las capacidades. En la película El jardinero fiel se pueden identificar características del dilema ético-político de la cooperación internacional. En la película se puede evidenciar cómo los países donantes generalmente cooperan con otros países por motivaciones políticas, por estrategias geopolíticas y por sus intereses económicos. Por ejemplo, en la película Gran Bretaña y las farmacéuticas no se encuentran en África por realmente vacunar a las personas de allí contra la tuberculosis, sino para realizar ensayos de dipraxa a costa de la vida de las personas africanas. Esto nos lleva a la segunda característica, y es la dominación de los países capitalistas sobre los países menos desarrollados, perpetuando así las relaciones norte-sur. Por último, estas técnicas poco éticas presentes en la cooperación internacional para el desarrollo no estimulan el desarrollo, sino que por el contrario generan peores condiciones y frenan el desarrollo de los países receptores. Para el realismo, la concepción de cooperación internacional para el desarrollo se entiende desde los postulados de la seguridad nacional y de la supervivencia, que serían los motores que motivarían la acción estatal de los donantes en temas de cooperación. Según este paradigma, la cooperación internacional para el desarrollo busca alcanzar objetivos en función de los intereses de los estados donantes, como tener más poder de influencia en temas económicos, conseguir prestigio internacional u ventajas comerciales. Es decir, que según esta teoría, la cooperación internacional para el desarrollo está desprovista de concepciones éticas, morales o humanas en favor del poder. Para el enfoque constructivista, la cooperación internacional para el desarrollo se entiende desde una mirada completamente diferente al realismo, puesto que toma en consideración el vínculo que existe entre la cooperación y el carácter ético humano de los estados. Así, el régimen internacional de ayuda, entendido como todas aquellas instituciones internacionales especializadas en alcanzar el desarrollo, es la manifestación más clara de la voluntad de ayudar que tiene el ser humano a los más vulnerables.